Pensaba yo esta mañana, le decía a los hermanos del primer servicio, mientras adorábamos al Señor y cantábamos, pensaba un poco en que muchos de nosotros hemos tenido buenas experiencias con el tema de la paternidad, ¿no? Hemos podido disfrutar de un papá en casa que nos ha cuidado, que nos ha amado, que nos ha direccionado, que nos ha protegido, que nos ha entrenado, y eso es una bendición. Pero es probable que muchos de nosotros en este lugar hayamos tenido experiencias quizás no tan buenas, experiencias un poco más traumáticas quizás, más difíciles, y de alguna manera eso condiciona mucho la manera en que nosotros vemos al Señor o la manera en que nosotros nos relacionamos con Dios. Así que nosotros escuchamos de Dios como Padre y de un Dios que nos ama, que nos cuida, que quiere protegernos, que quiere estar cerca. Y a veces para algunos de nosotros es un poco quizás difícil poder entender todo eso. Pero sabes, hay una realidad. Y la realidad es que nosotros tenemos un Padre que es bueno y es Dios. Él dijo, si tu padre y tu madre te abandonan, con todo Jehová te recogerá. Eso es una buena noticia. Es la noticia de que tenemos un Padre que nos cuida, que nos ama. Un Padre celestial que rompe todas las barreras y que pasa por encima de todos los desafíos, por tal de cuidarnos, de amarnos, de estar cerca nuestro. Y esta mañana no se trata tanto de entender a Dios como Padre, porque yo creo que todos podemos saber que Él es un Padre que es bueno. Y aunque habría mucho que hablar acerca de la paternidad de Dios, yo creo que en esta mañana vamos a concentrarnos un poco más en nosotros como hijos. Fíjense que aquí no está en duda el hecho de que Dios es un buen padre. No está en duda el hecho de que Él es un padre fiel. Pero sí hay muchas veces que nosotros no nos comportamos como esos hijos que son buenos hijos. Así que básicamente mi expectativa con este mensaje y un poco lo que queremos compartir es acerca de la identidad nuestra como hijos de Dios. Escúchalo de nuevo porque esto nos va a ayudar a entender todo lo que viene. El Señor me ayude ahí un poco con el tiempo. Vamos a hablar acerca de nuestra identidad como hijos de Dios. Así que mi expectativa es denunciar algunas de esas fuentes incorrectas de las cuales obtenemos identidad y que nosotros podamos construir la imagen correcta de un hijo de Dios. No solamente de un hijo de Dios, sino de un hijo maduro de Dios, de un buen hijo. Y para eso necesitamos entender cuál es el sitio correcto de donde nosotros debemos tomar identidad y cómo nosotros necesitamos romper o desplazar o quitar todas esas fuentes incorrectas de las cuales podemos tomar identidad. Así que abróchense los cinturones conmigo que ya nos vamos. Gálatas capítulo 3. Acompáñenme a la palabra, por favor. Lo voy a leer en unos minutos, pero para que ya usted lo tenga listo ahí en su teléfono, en su Biblia, y cuando leamos usted puede estar conmigo. Gálatas capítulo 3, aguántelo ahí y en unos minutos vamos a leer. Estaba tratando de definir un poco qué cosa es esta palabra cuando hablamos de identidad, de qué estamos hablando. Yo entiendo que todos nosotros en este lugar tenemos nuestro ID, ¿verdad? Usted tiene su ID. El ID ahí tiene su nombre, su apellido, su dirección, un número de identificación y básicamente eso es lo que define un poco quién es usted. Así que si alguien tiene un accidente o está en un sitio donde la policía no tiene manera de preguntarle a la persona cómo se llama porque no lo puede decir, lo que va a hacer es mirar el ID, ¿verdad? O probablemente tengan que chequear eso que nosotros llamamos como la huella digital para poder identificar quién es una persona. Y es interesante cuando nosotros podemos pensar, ¿sabes que en este mundo absolutamente nadie tiene una huella digital como la tuya? ¿Sabes que tu huella es tuya y de nadie más? Y todo ese ADN que nosotros tenemos dentro, todo eso que define quién nosotros somos, es tuyo y no es de nadie más. Y al pensar en esto deberíamos nosotros quizás sorprendernos un poquito de la gigantesca creatividad del Señor. Estaba Dios hablando con Jeremías en el momento en que le estaba llamando al ministerio y le decía, yo te entretejí en el vientre de tu madre.
Yo pensé en ti, te puse nombre, mío eres tú. Y Dios estaba haciendo un llamado a Jeremías de pertenencia. Y Dios estaba estableciendo su identidad, diciendo que Él había tomado tiempo desde antes de la fundación del mundo para ti. ¿Te puedes imaginar eso por un momento? Porque es impresionante poder escuchar que el Dios de los cielos, el que creó todo lo que existe, el que tiene poder sobre todo, que está sentado en su trono, que todo lo que existe le adora. La palabra declara que Él se detiene y toma tiempo para pensar en ti, para crearte, para diseñar cada cosa de ti, de tu cuerpo, de tu mente, de tu corazón, cada cosa con la que naciste. Tú no eres un producto de la naturaleza, un error de tus padres, un día de fiesta que de repente la naturaleza hizo su trabajo y apareciste. No eres ni siquiera un producto del error de alguien que de repente llegaste y no supieron qué hacer contigo. Hay demasiados de nosotros que quizás hemos tenido mentiras en nuestra cabeza acerca de nuestra identidad y acerca de la razón por la que llegamos a este mundo y a este lugar. Y la palabra del Señor diciendo una y otra vez, yo pensé en ti, yo te formé, yo te amé. Yo te puse nombre, yo te entretejí, yo te cuidé, yo te diseñé. Yo sé cada parte de tu cuerpo, de tu mente, de tu corazón, de tu vida. ¿Te das cuenta de lo que estoy hablando? Es el Señor dando un valor mucho más allá de todo lo que nosotros podemos imaginar, expresar, experimentar. Es interesante, el apóstol Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 12, versículo 3. Y él les dice, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que cada uno piense de sí con cordura. Y fíjate que es interesante porque casi siempre usamos ese texto para hablar en contra del orgullo y para hablar a favor de la humildad. No, es el hecho de que, hey, no tengas más alto concepto de ti, no pienses más de ti. Y sí, es cierto que hay muchos de nosotros que quizás nos hemos hecho una idea errónea o hemos pensado cosas que no debemos pensar o nos hemos llenado de orgullo. Pero ¿sabes qué? Pablo está diciendo, no tengas más alto concepto de ti, ojo, que el que debes tener. O sea que hay un concepto de ti que necesitas tener de ti mismo. Pablo dice, cada uno piense de sí con cordura, pero piense. O sea que hay una manera correcta de pensar acerca de ti. Hay una manera correcta de definirte a ti mismo y hay una manera correcta de verte a ti mismo. Así que lo que vamos a hacer esta mañana es tratar de entender cuál es esa manera correcta de vernos a nosotros mismos, de entendernos a nosotros mismos y cuál es la manera correcta en la que el Señor nos ve. Estaba yo pensando un poco cuáles son algunas de esas fuentes incorrectas de las que obtenemos identidad, y hay muchas, probablemente hay muchas. Quizás mientras yo menciono a usted se le ocurren más, pero te voy a mencionar solo 3 y las menciono rápido. Quizás algunos de nosotros hemos obtenido identidad de lo que tenemos. Piense conmigo, es tan popular el hecho de que alguien se pueda definir por lo que tiene, si tiene mucho dinero, si tiene casa, si tiene propiedades, si tiene trabajo. Si alguien tiene trabajo es un trabajador, si tiene casa es alguien que es un propietario, si no es un homeless. Definimos y estigmatizamos a la gente de acuerdo a lo que la gente tiene y de acuerdo a lo que la gente posee. Y muchas veces nosotros nos vemos a nosotros mismos desde el lente de lo que tenemos o lo que dejamos de tener. ¿Sabes cuál es el peligro de establecer nuestra identidad en fuentes incorrectas? Te lo digo muy rápido porque es simple. Que en el momento en que esa fuente se nos es quitada, nuestra identidad se queda en el aire. Alguien que define lo que es de acuerdo a lo que tiene, en el momento en que lo que tiene se le es quitado o lo pierde por alguna razón, esa persona se queda en el aire. Diciendo, bueno, entonces, ¿quién soy yo? ¿Qué tengo yo? ¿Qué hago con mi vida? Algunos definen su identidad por lo que tienen. Hay algunos que definen su identidad por lo que hacen. Y este es tremendo.
Este es tremendo porque absolutamente todos nosotros en algún momento hemos caído en esto. Y toda la sociedad, absolutamente toda la sociedad cae en este problema. Es una crisis de identidad que tenemos. Las personas estudian 7 años medicina y cuando terminan, que se gradúan, les llaman doctor, ¿no? Así que ya no se llama más Octavio, se llama doctor Octavio. Una persona estudia una carrera, estudia cualquier otra cosa y de repente comienza a establecer su identidad a través de lo que hace. Y pareciera que lo que hace es más importante que él mismo. ¿Sabes que eso es una gigantesca tentación para todos los que servimos al Señor? Llega el momento donde nos hemos escondido tanto detrás de lo que hacemos, que en el momento en que lo que hacemos se nos es quitado por alguna razón, pareciera que nuestra vida se desmoronó. Porque nuestra identidad fue fundada y fue establecida sobre lo que hacemos. Así que lo que hacemos sigue siendo una fuente incorrecta para definir nuestra identidad. No me miren tan serios. Estaba pensando que algunos de nosotros definimos nuestra identidad por lo que hemos escuchado, por lo que nos han dicho. Y es interesante porque la Biblia dice que la fe viene por él y el oír. Y hay una enseñanza aquí. Y es una enseñanza muy importante porque queda claro en la palabra que mucho de nuestro comportamiento y que mucho de lo que nosotros hacemos es directamente influenciado por lo que nosotros escuchamos. Así que cuando ya nosotros crecemos y aprendemos a usar nuestros oídos, necesitamos disciplinar nuestros oídos para escuchar de manera correcta y para escuchar las cosas correctas. Te voy a decir cuál es el problema que tenemos. El problema que tenemos es cuando nuestros oídos no están disciplinados para escuchar y escuchamos sin saber cómo escuchar. De manera que todo lo que nos dicen a nuestro alrededor, ya sea bueno o malo, nos levanta o nos destruye. Qué bien lo hiciste, pastor. Uy, usted sale por ahí. Oye, esa prédica quedó en candela. Ahí ese fue el día peor de su vida. Porque determinamos nuestra identidad sobre lo que nosotros escuchamos y sobre lo que la gente dice de nosotros. Así que si algunos aplauden, nosotros estamos bien, y si algunos critican, nos frustramos. Imagínate que hubiera hecho Jesús cuando estuvo delante de un montón de gente que le gritaba Hosana al que viene en el nombre del Señor, y después les gritaban crucifijo. Si Jesús hubiera sido una persona con un problema tan gigantesco de identidad como el que quizás muchos de nosotros tenemos o en nuestra sociedad existe, probablemente Jesús hubiera salido corriendo y hubiera abandonado todo el propósito que tenía. Porque cuando nuestra identidad está fundada sobre arena, ¿te acuerdas de esa parábola? Jesús diciendo, todo el que edifique su casa sobre la arena, en el momento en que vengan los vientos, la tormenta, ¿qué va a pasar? La casa va a destruirse. Pero todo el que edifique su casa sobre la roca, en el momento en que vengan los vientos, porque van a venir, en el momento en que venga la tempestad, porque va a venir, usted va a estar firme en el Señor. Usted y yo necesitamos entender esta mañana que todo lo que tenemos, todo lo que hacemos y todo lo que escuchamos, ¿sabes cómo se llama? Arena. Así que toda nuestra identidad, la manera en que nos definimos y que nos vemos a nosotros mismos, cuando es establecida sobre lo que tengo, sobre lo que hago o sobre lo que escucho, es una identidad fundada sobre arena que muy fácilmente va a ser destruida. La palabra del Señor dice que el cielo y la tierra va a pasar,
pero su palabra, de manera que necesitamos aprender qué cosa es lo que no pasa, para sobre eso que no pasa, poder establecer nuestra casa y poder establecer nuestra identidad. El cielo no está hablando de la gloria de Dios. Ese cielo del que habla la palabra está hablando del cielo que nosotros vemos, del cielo que ha sido creado, y está diciendo todo lo que ha sido creado, tanto arriba como abajo, va a ser desplazado. Así que todo el que establece su identidad, su casa y su vida sobre lo que es creado y sobre lo que es desplazado, su identidad, si usted me permite aquí una cubanía, va a ser de cartón. ¿Usted se acuerda de eso? Decíamos, tumba lo que es de cartón. Escuche esta frase. Tomar identidad de la fuente incorrecta hace que determinemos nuestra identidad de manera incorrecta y por ende nos conduce a vivir de manera incorrecta. ¿Cuántos de nosotros escuchamos cosas buenas? Gente que te alabó, que te bendijo, que te levantó. Yo miro a mi hija todos los días por la mañana cuando la llevo a su escuelita y le digo, eres bella, te amo, te bendigo. Y el deseo de mi corazón es que ella crezca escuchando eso. Pero ¿cuántos de los que estamos en este lugar quizás no crecimos escuchando eso? Y lo que te dijeron fue, no sirves, no lo vas a lograr, no vas a tener éxito. Escuchamos tantas cosas en nuestra mente que ya creciste, tienes 70 años, 80 años, 60 años, 40 años. Pero la gran mayoría de nuestros comportamientos, de nuestras decisiones y de nuestras acciones están siendo conducidas por unos pensamientos que alguien puso en tu mente, que no teníamos tú y yo la capacidad para escuchar. Así que tomamos todo lo que nos dijeron, nos creímos todo lo que nos dijeron, lo metimos allá adentro en nuestra mente y establecimos toda nuestra vida y todo el sistema de nuestra vida sobre un montón de cosas que muchas veces son mentiras, son pasajeras y no son la verdad de Dios para ti. ¿Alguien está conmigo en esta mañana? Nosotros necesitamos escuchar lo que el Señor piensa. Déjame compartirte un par de historias. Y te prometo, no tengo tiempo para entrar en toda la profundidad de estas historias, solamente les voy a pasar por arriba. Creo que estas historias van a abrir dije en la mañana, nuestro apetito por aprender y por entender esto de la identidad de hijos. Hubo una ocasión en la que el rey Saúl estaba siendo atormentado por un espíritu. Usted recuerda que Saúl y Jonatán se pusieron a buscar a alguien, a un músico, y de repente encontraron a David, que era un pastor de ovejas, y David estaba detrás de las ovejas de su padre. David cuidaba las ovejas de su padre, no eran sus ovejas, eran las ovejas de su padre. Así que David estaba cuidando las ovejas y detrás de las ovejas llegaron y lo fueron a buscar y le dijeron, David, ven, toca, porque había un amigo de David que también era amigo de Jonatán, que sabía que David era un buen músico, así que le invitó y David aceptó y lo trajeron a David delante de Saúl. Me llama muchísimo la atención lo que pasa en el próximo minuto después que David entra a ese salón del trono. Probablemente estaba Saúl allí siendo atormentado o sentado, qué sé yo, y Jonatán y Saúl le hacen una pregunta a David. Pero esta pregunta es una pregunta trascendental, es histórica, es importante, es definitoria en toda esta historia. ¿Alguien sabe lo que le preguntaron? ¿Sabes que a David no le preguntaron cuánto tiempo hace que tocas el arpa? A David no le preguntaron a cuántas personas has sanado tocando el arpa. A David no le preguntaron quién te enseñó a tocar el arpa. Hubo una pregunta. La pregunta de Saúl y de Jonatán para David fue, ¿quién es? Uy, sí se la sabían. ¿Quién es tu padre? Quiero que prestes atención porque esto es muy importante. A Saúl no le interesaba absolutamente nada saber quién había engendrado a David. La pregunta de Saúl y de Jonatán para David no era, hey, ¿quién te engendró?
¿Cuál es tu ADN? ¿Cuál es tu linaje? ¿De dónde tú vienes? La pregunta de Saúl y de Jonatán para David era muy clara y no era simplemente una descripción de la historia y de lo que había pasado. Al preguntarle quién es tu padre, le estaba preguntando quién te cubre, quién te protege, quién te enseñó, quién te formó, quién te crió, cuáles son los valores con los que tú vienes, cuál es la historia con la que tú vienes, cuál es el entrenamiento que tú tuviste, cuáles fueron las experiencias que tú tuviste. Y la manera de saber eso era preguntándole quién era tu padre. Porque en el momento en que él definiera su paternidad, iba a definir los valores que él tenía, el entrenamiento que él había tenido, la casa donde había crecido y la forma en que le habían enseñado. Porque la identidad de toda persona está completamente conectada a su paternidad. Está en una ocasión Moisés delante de la zarza. En el momento en que dice la palabra que la zarza estaba ardiendo pero que no se consumía. ¿Está conmigo en la historia? ¿Se acuerda? Estaba allí Moisés delante de aquella zarza y Dios le está hablando a Moisés y le dice: hey, yo he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y Dios le habla a Moisés para que él se devolviera a Egipto, liberara al pueblo. Y en medio de todo aquel escenario Moisés comienza a hacer un montón de preguntas para entender, un montón de preguntas que fueron hechas desde su incapacidad, desde sus temores, desde sus miedos. Y Dios, con toda la paciencia que lo caracteriza, comenzó a responder pregunta por pregunta y a darle respuesta a Moisés a cada cosa que Moisés estaba preguntando. Pero me llama demasiado la atención que hay una pregunta de Moisés que no tuvo respuesta de Dios. Hay una pregunta de Moisés que tuvo una respuesta, pero no la respuesta que Moisés estaba esperando. Dios respondió, pero no respondió lo que Moisés preguntó. Y usted dice: ay, mi madre, tremendo trabalengua. Téngame paciencia. Moisés pregunta: ¿quién soy yo? Así que Dios le dice a Moisés: hey, hay un pueblo que yo necesito rescatar, que está viviendo en esclavitud, y yo te he escogido a ti para llevarte a ese lugar, para liberar a esa gente. Y frente a aquel llamado del Señor, Moisés se siente tan incapaz, tan inseguro, tan falto de identidad, que tiene que preguntarle al Señor: ¿quién soy yo para cumplir esta tarea? Pero lo fascinante no es la pregunta, porque absolutamente todos nosotros en este lugar nos hemos hecho esa pregunta en alguna vez, de alguna manera o de otra. Pero todos los hombres quieren saber para qué son buenos, qué tienen adentro, quiénes son, de dónde vienen, para qué los trajeron a esta tierra. Todos tenemos esa pregunta en algún momento de nuestra vida. Lo que me fascina no es la pregunta de Moisés. Lo que me fascina es la respuesta del Señor. ¿Cuál hubiera sido una respuesta lógica para esa pregunta? Que Dios le hubiera dicho: bueno, tú eres un profeta, tú eres un libertador, tú eres el hijo de Jocabed, tú eres lo que sea que Dios le hubiera podido responder a Moisés. Pero ¿sabes qué le dijo Dios? Dios le dijo: yo estaré contigo. Ojo. Moisés pregunta acerca de su incapacidad y acerca de su identidad y le pregunta al Señor: ¿quién soy yo para asumir tan grande responsabilidad? Y Dios da una respuesta que no tuvo nada que ver con lo que Moisés preguntó. Y Dios le responde: yo voy a estar contigo. Pareciera que Dios le estaba diciendo: Moisés, nada de lo que tú eres es lo que te va a dar éxito en esta tarea. Nada de lo que tú tienes, de lo que has experimentado, de lo que has vivido, de lo que cargas, de tu historia. Bueno, si vas a alabar al Señor, hazlo con fuerza.
Moisés está preguntando acerca de él y Dios le dice, hey, nada de lo que tú trajiste hasta aquí y de lo que te ha podido definir hasta aquí es lo que va a definir lo que vas a hacer en ese lugar. Por eso Dios le dice, yo voy a estar contigo. El éxito de tu vida, el éxito del llamado, el éxito del ministerio, el éxito de lo que vas a hacer, no tiene absolutamente nada que ver contigo, tiene todo que ver conmigo. Así que Moisés pregunta desde su incapacidad y Dios responde desde su poder. ¿Usted lo ve? Moisés pregunta desde su crisis de identidad y Dios responde desde su soberanía total. ¿Sabes cuál es la cosa más impresionante de toda esta historia? Que llega un momento donde parece que Dios se frustró, se cansó de todo ese pueblo, que Dios le dijo, Moisés, a partir de ahora vete tú caminando por ahí para allá, yo te voy a enviar un angelito para que vayas con ese pueblo, porque yo no voy a ir con ellos, yo no voy a entrar a la tierra con ellos, yo no voy a pelear una batalla más con ellos, yo no voy a caminar con ellos. Para Moisés había sido tan impresionante aquella experiencia tanto tiempo atrás, que llega ese momento donde Moisés le dice, Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de este lugar. Quiero que escuches muy bien, porque lo que Moisés estaba diciendo ahora no era, Señor, yo me quedo en este lugar hasta que tú me respondas. No era, yo me quedo en este lugar hasta que yo pueda sentir tu presencia o hasta que yo pueda tener una experiencia. Lo que Moisés estaba diciendo no era, yo me voy a quedar en este lugar hasta que tú vengas y yo me caiga para el piso o hable en lenguas. Moisés estaba diciendo, yo entendí hace muchos años atrás que si tú no estás conmigo, yo no soy absolutamente nada. Moisés estaba diciendo, yo entendí que mi identidad estaba fundada no sobre lo que tengo, no sobre lo que hago, no sobre lo que el pueblo me dice, está fundada sobre lo que tú dices y sobre lo que tú haces. Moisés se puso a sacar cálculos y dijo, si Dios me deja solo, entonces yo no tengo identidad. Moisés calculó. Moisés dijo, si tú te quedas solo, yo me quedo haciendo todo esto con mis recursos, con mis fuerzas, con el pueblo, pero me quedo sin identidad, porque mi identidad está determinada en Dios y no en mí. Gálatas capítulo 3, por favor, versículo 24. Aunque ustedes no lo crean, todo eso era la introducción de mi mensaje. Pero me quedan 14 minutos allí, así que los voy a usar muy bien. Gálatas capítulo 3, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Versículo 28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Téngame paciencia unos minutos para poder explicar esto, por favor. Versículo 24, Pablo está declarando una cosa impresionante. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Yo necesito explicar esta palabra. Probablemente la mayoría de nosotros se quedó así como diciendo, bueno, ¿eso qué cosa es? ¿Sabes que el ayo, hay un término griego aquí, la palabra es paidagogos. Y paidagogos en griego significa un sirviente que cuida a los niños de la casa. Era un esclavo de la casa que cuidaba a los niños y su responsabilidad era llevarlos a la escuela y traerlos todos los días bien. Y la responsabilidad de ese hombre, de ese ayo, de esa persona, era cuidar a los niños hasta que crecieran y tuvieran la mayoría de edad. Así que Pablo está comparando la ley con el ayo.
Pablo está diciendo, todos ustedes fueron cubiertos por la ley fue su ayo, la persona que les cuidó todo este tiempo hasta que ustedes crecieran para poder entender la revelación de Cristo, fue la ley la que les cuidó en todo este proceso, la que los llevó y los trajo, la que se aseguró de que estuvieran dentro de los límites de lo correcto, fue la ley. Pero Pablo está diciendo, hasta que nosotros recibimos la fe, entonces ya no necesitamos más un ayo. Hasta que nosotros nos entregamos a Cristo, ya no necesitamos más un ayo. Él está diciendo, la ley jugó su papel, la ley nos cuidó, nos protegió por un tiempo, pero el llamado de Pablo es para levantar hijos maduros, que no dependieran de un ayo y que no dependieran de que la ley los cuidara, sino que pudieran tener una relación directa con Cristo y pudieran estar permaneciendo en Jesús. Versículo 26 dice, pues todos sois hijos de Dios. Y es interesante, cuando estaba estudiando el texto, no quiero atormentarles con esta cantidad de terminología en el griego ni nada de esto, pero sabes que hay una palabra en griego que es la que se usa para hablar de un hijo que nace. Hay otra palabra que es la que se usa para hablar de una persona que se entrega al Señor y experimenta el nuevo nacimiento. Pero para sorpresa mía, esa no era la palabra que aparecía aquí. Cuando yo estoy leyendo y veo que Pablo dice, pues todos ustedes son hijos de Dios, yo estoy esperando encontrar la terminología que expresa que todos aquellos que se han rendido al Señor y que han levantado y entregado su corazón son hijos de Dios. Pero para sorpresa mía lo que encontré fue diferente. Encontré una palabra que ustedes no se la van a aprender y yo después que la lea tampoco. Uioi, una cosa así muy rara. Y esa palabra expresa un hijo que ha alcanzado la mayoría de edad. Está hablando no solamente de un hijo que nace, está hablando no solamente de alguien que se entrega a Jesús, está hablando de un hijo, pero de un hijo que creció, se hizo maduro y ahora es adulto y es mayor de edad. ¿Me siguen? Maurito, ven acá corriendo. Mira, esta palabra hace alusión a una ceremonia judía. Y a mí me encantó descubrir esto porque hacía muchísimos años yo no explicaba esta ceremonia. Una ceremonia judía que se llama Amispak. Y el Amispak es una ceremonia donde los padres presentaban a sus hijos a la sociedad. Pasaba algo muy interesante. Y lo que pasaba es que los primeros años de vida de un niño, la mamá lo cuidaba, lo tenía en su pecho, en su regazo, le instruía, le enseñaba las cosas fundamentales de la ley. El niño estaba en casa con mamá. Y a la edad de 12 años, el cuidado del niño, la instrucción del niño, la enseñanza del niño, pasaba a las manos del papá. Así que a los 12 años era el momento donde el papá lo tomaba. No es que estuviera 12 años perdido, es que era la edad intencional donde el papá comenzaba a enseñar la ley, la Torá, los profetas, las historias, a enseñarle el oficio de la casa. Así que 12 años el papá lo tomaba y durante 18 años el papá estaba enseñándole al niño, cuidándole, instruyéndole, entrenándole para la vida. Y a los 30 años se celebraba una ceremonia que se llamaba Amispak. Y esta ceremonia era una ceremonia donde el papá agarraba a su hijo, lo presentaba delante de toda la sociedad, lo presentaba delante de toda la familia. Se hacía una gran fiesta en casa donde el papá reunía a los amigos, a los vecinos, a toda la familia, a la gente que había estado cerca de la familia, y el papá agarraba a su hijo y lo presentaba delante de todos y decía, este es mi hijo, ya tiene 30 años, ha aprendido el oficio de la familia, está listo para administrar la herencia. ¿Usted se acuerda de aquella parábola que dice la Biblia del hijo pródigo que tomó la herencia y se la llevó en vida? Algunos dicen, bueno, ¿cómo es posible que se llevara la herencia si el padre estaba vivo? Es por esto, porque a los 30 años,
cuando se celebraba esta ceremonia, el hijo comenzaba a administrar la herencia del padre, aún el padre estando vivo. A los 30 años, cuando se celebraba esta ceremonia, el hijo comenzaba a administrar el negocio de la familia. Así que en esta ceremonia, el papá tomaba a su hijo, lo presentaba, decía: este es mi hijo, ha sido entrenado, está listo para atender el negocio de la familia, está listo para administrar la herencia, está listo para el matrimonio, ya es adulto y ya tiene todo lo que necesita. Así que el papá tenía 18 años para hacer esto. Mira qué cosa tan interesante. Si nosotros pensamos un poco en la vida de Jesús, recuerde conmigo que lo que nosotros conocemos de Jesús antes de que comenzara su ministerio público es muy poco. Tenemos la evidencia de que nació de forma virginal, en un pesebre, las condiciones en las que nació, los magos del oriente que llegaron. Un niño, estamos hablando de los primeros 3 años de Jesús. Lo próximo que tenemos después de esa explicación es un evento que ocurrió en el templo cuando Jesús tenía, ¿qué edad? 12 años de edad. Y era la edad donde el papá tomaba al hijo y comenzaba a prepararlo y a instruirlo para lo que iba a hacer a partir de los 30 años. Así que a los 12 años se queda Jesús en el templo, sus padres se fueron. Yo no me imagino eso, pero los padres se fueron, regresaron una semana después a encontrar a Jesús. Y cuando regresan al templo se encuentran a Jesús hablando con los fariseos. ¿Usted se acuerda lo que pasó allí? María le pregunta: mi hijo, ¿dónde estabas? Te hemos estado buscando todos estos días. Y Jesús le dice: en los negocios de mí. 12 años. Era la edad puntual donde el padre lo tomó y lo empezó a entrenar, no en la carpintería, sino en la fe, en la palabra, en el ministerio. Dice que Jesús crecía en sabiduría, en palabra, en autoridad, crecía. Y no lo dijo cuando ya estaba listo para el ministerio, lo dijo cuando tenía 12 años. Lo próximo que vemos de Jesús es cuando tenía 30 años. ¿Usted se acuerda? Dice la palabra que Jesús estaba entrando a las aguas del bautismo y cuando estaba entrando allí estaba Juan diciéndole: oye, no, yo no te puedo bautizar. Jesús diciéndole: es necesario que me bautices para que se cumpla toda la escritura. Y estaba Jesús dentro del Jordán y de repente el Padre desde el cielo celebra la ceremonia judía que todo padre celebraba cuando tenía 30 años su hijo. Y de repente tenemos al Padre del cielo celebrando el Amispac. Dice la palabra que los cielos se abrieron, que el Espíritu de Dios descendió en forma de paloma sobre Jesús y que se escucha la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Wow. Gracias. Wow. Pablo no está hablando de alguien que se acaba de entregar al Señor y que dice: yo quiero seguir a Jesús y voy a tener toda mi herencia y voy a tener toda mi bendición. Pablo le está hablando a los Gálatas de un hijo que ha crecido y se ha hecho maduro y es adulto para administrar los recursos y la herencia espiritual del Padre de las luces. Pablo habla en este texto por lo menos de 7 características de un hijo maduro. No se me asuste, yo le voy a pasar por arriba. 7 características de un hijo maduro que habla Pablo en este texto. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. De manera que entendemos que la única manera de hacer esa transición es con fe. La única manera de ser transicionados de la ley a la gracia, del ayo a la libertad, es con fe. Nadie que no tenga fe y nadie que no haya puesto y haya depositado toda su fe en Jesús puede ser considerado un hijo maduro. Porque todos, dice el versículo 27, los que habéis sido bautizados en Cristo. Y este es un término muy interesante porque la intención de Pablo no es hablar del bautismo en agua,
sino hablar del bautismo en Cristo. Dice Pablo, todos ustedes han sido bautizados en Cristo. La palabra bautizo es la misma palabra, es el término bautizo. Tiene que ver con una tela que era sumergida y cambiaba de color. Y lo que está pasando es muy interesante porque, déjame explicar esto. La intención de Pablo, cuando hablaba del bautismo en Cristo, él asumía que todo el que estaba bautizado en Cristo iba a estar bautizado en agua, y asumía que todo el que iba a estar bautizado en aguas iba a estar bautizado en Cristo. Porque en el tiempo donde Pablo está escribiendo, estamos hablando de una iglesia que estaba dispersa y que estaba empezando toda una temporada de persecución. Así que en el momento en que alguien se bautizaba en aguas y declaraba públicamente su fe en Jesús, estaba firmando una sentencia de persecución y de muerte. Nadie se iba a bautizar en aguas si verdaderamente no había sido bautizado en Cristo. Bautizado en Cristo implica estar en Él, viviendo en Él, representando a Él, su carácter. Alguien que ha sido transformado. ¿Sabes cuál es el fenómeno que tenemos en nuestros días? Es un fenómeno interesante al que probablemente Pablo nunca se le hubiera ocurrido escribir. Porque era obvio que alguien que estaba siendo bautizado en agua es porque había tomado decisiones radicales y porque había transformado su vida, o porque tenía la intención de que su vida fuera transformada. Sin embargo, el fenómeno que estamos experimentando es el fenómeno de que nos encontramos mucha gente que se bautiza en aguas, pero no necesariamente han sido bautizados en Cristo. Yo no sé si usted conoce a alguno de esos que lo bautizamos y después no lo vimos más. Que disfrutó el momentico del bañito en el agua, pero después de eso siguió practicando una vida de pecado. Siguió con una dualidad de pensamientos. Siguió sin rendir su vida verdaderamente al Señor y a sus propósitos. Eso me habla de alguien que fue bautizado en agua, pero que no fue bautizado en Cristo. Y el bautismo en agua no garantiza herencia, es el bautismo en Cristo el que garantiza herencia. Así que Pablo está diciendo, todo hijo maduro es un hijo que ha sido bautizado en Cristo. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Fíjate, es interesante porque Pablo está diciendo, Cristo estáis revestidos, implica que usted se quitó su ropa y se puso a Cristo como ropa. ¿Es eso lo que significa? Es que usted tomó a Cristo y se vistió de Cristo. Es la misma terminología que habla cuando dice que estaba allí Jacob y Esaú delante del papá para recibir la bendición, ¿se acuerda? Y que vino la mamá de Jacob y que le trajo y le puso la ropa y que lo cubrió, y cuando cuando Isaac tocó la piel de Jacob y se confundió pensando que era su otro hijo. Es la misma terminología. Es el hecho de que esta no es mi piel, es la de Cristo sobre mí. Es que yo estoy cubierto de Cristo, estoy vestido de Cristo. Es Cristo que me ha cubierto, así que yo represento a Cristo y muestro a Cristo. Versículo 28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y yo quiero que usted entienda que en medio de este contexto, esta declaración es extremadamente compleja, revolucionaria. Estamos hablando de una ciudad, de una generación, de un contexto donde las barreras sociales, políticas, culturales eran extremadamente altas. Y el apóstol Pablo viene a decir, hey, si eres judío o eres griego, no es tan importante. O sea, mira lo que está diciendo. Todo lo que has creído hasta hoy, toda tu cultura, todo lo que has vivido, todo lo que has experimentado, todo lo que te enseñaron, toda tu idiosincrasia, todas tus prácticas, toda tu vida, absolutamente toda tu vida, no es tan importante verdaderamente.
¿Sabes lo que hacía la gente cuando escuchaba eso? Se alarmaba a un nivel muy alto. Pablo le está diciendo, no hay mujeres ni hombres, en un tiempo donde las mujeres no servían para absolutamente nada. Eran prácticamente un despojo de la sociedad. No tenían un lugar importante dentro de la sociedad. Y dice Pablo, no hay mujer ni hombre. En un sitio donde toda la gente tenía esclavos en su casa y los esclavos le servían, dice Pablo, no hay esclavos ni libres. Y Pablo diciendo, porque todos, tanto los esclavos como los libres, son uno en Cristo. Tanto los hombres como las mujeres son uno en Cristo. Tanto los judíos como los griegos son uno en Cristo. Eso me recordaba. Eso me recordaba un poco Juan capítulo 17, la última oración de Jesús antes de ascender al cielo. Él hace una declaración fascinante. Él dice que Él era la cabeza de la iglesia y que todo el cuerpo bien concertado entre sí, estableciendo a Jesús como la cabeza de la iglesia y a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Quiero que veas, porque hay un principio muy importante aquí. Y el principio tiene que ver con que nadie se une a la cabeza uniéndose al cuerpo. Sígame, por favor. Nadie se une a la cabeza, a Cristo, uniéndose al cuerpo. O sea que nadie se une a Jesús por unirse a la iglesia, sino que usted se une al cuerpo por unirse a Cristo. Voy de nuevo. Jesús está orando y lo que está declarando es que nadie se une a Él por haberse unido a la comunidad de creyentes. Lo que Él está diciendo es, la gente del mundo entero, los judíos, los griegos, los romanos, los hombres, las mujeres, los niños, los blancos, los negros, los esclavos, los ricos, todo el mundo, se une al cuerpo de Cristo y es uno y pertenece a la iglesia en el momento en que cualquier persona se una a la cabeza que es Cristo. ¿Me siguió? De manera que nadie está unido a Cristo por estar aquí. Nadie está unido a Cristo por levantar las manos y cantar una canción. Por favor, escúcheme, téngame un minuto de paciencia, ya nos vamos. Nadie está unido a Cristo por ir a un grupo Crece. Usted está unido a la iglesia, al cuerpo, a la comunidad de creyentes, porque se unió a Cristo. Sin importar dónde usted esté, de dónde venga, el trasfondo que usted tenga, lo que hace que usted se una al cuerpo es Cristo, porque Él es la cabeza y todos los que se unen a Él están unidos al cuerpo. Amén. Versículo 29. Si vosotros sois de Cristo, habla de pertenencia, soy de Cristo, pertenecen a Él. O sea que un hijo maduro no hace lo que quiere, hace lo que Cristo quiere. Un hijo maduro no va donde quiere, va donde Cristo quiere. Un hijo maduro no piensa como quiere, piensa lo que el Padre quiere. Por eso es que Jesús decía, yo digo no lo que yo quiero, yo digo lo que escucho de mi Padre. La comunión era tal que él escuchaba al Padre y de lo que escuchaba del Padre, eso es lo que decía. Por eso es que Jesús dice, yo trabajo porque mi Padre... O sea, estamos hablando de que ser un hijo maduro implica pertenecer a Cristo y vivir como Él y hacer lo que Él quiere. Ciertamente linaje de Abraham sois. Fíjate que ahora está hablando de un linaje espiritual. Ya se me fue el tiempo, así que no puedo entrar en todos los detalles de esto, pero esto es muy impresionante. El libro de Lucas, Mateo y Lucas tienen dos genealogías de Jesús. La genealogía es toda la descripción de todas las generaciones que precedieron al nacimiento de Jesús. Y la genealogía de Mateo describe a Jesús hasta el rey David. Porque la intención de Mateo era demostrar que Jesús era un hijo de David por la profecía que los judíos habían recibido de que el Mesías iba a ser un descendiente de David. ¿Me siguen? Pero cuando Lucas está haciendo su genealogía, pasa por David y sigue hasta Abraham.
Porque déjame decirte esto, Abraham no era israelita. Abraham no era israelita. Abraham era un hombre que vivía en un sitio de una familia y de un pueblo idólatra, que Dios lo agarra y le dice: hey, salte de donde estás, vete a donde yo te voy a mostrar y de ti yo voy a hacer una nación. Por eso es que Abraham es el padre de la fe, es el padre de Israel y de todo lo demás. En el momento en que Lucas trae la genealogía de Jesús hasta Abraham, está diciendo la bendición, las promesas y todo lo que hay en Cristo no es solamente hasta David. O sea, no es solamente hasta los judíos, no es solamente hasta los que nacieron en Israel, sino que viene hasta Abraham. Dios le dijo a Abraham: en ti van a ser benditas, ¿cuántas? Todas las familias de la tierra. Así que Dios está diciendo: yo voy a traer la bendición en Cristo, en Abraham, para todas las familias de la tierra. Por eso es que Pablo está diciendo: no hay judío ni hay griego, porque esto no se trata de dónde eres, de dónde vienes. Se trata de que cuando nosotros pertenecemos a Él y somos hijos maduros en Él, rompemos las barreras culturales, rompemos las barreras históricas, rompemos todas las barreras y construimos puentes como Él construyó puentes. Pertenecer a un linaje espiritual es apropiarnos de las promesas que fueron prometidas para Jesús, de las promesas que recibimos en Cristo y de las promesas que recibimos en Abraham. Escúchame, desear ser bendecido por el Señor no es malo. Desear ser bendecido por Dios no es malo. Necesitar ser bendecido por el Señor y recibir promesas de Dios no es malo. El problema aquí es cuando nosotros intentamos adquirir las promesas de la manera equivocada. Y Pablo da con toda claridad en el libro de Gálatas que la única manera para recibir la herencia de los hijos es cuando nosotros nos convertimos, escuche, en hijos maduros. No solamente en hijos, pero en hijos maduros. Hay una diferencia, porque dice Pablo que los hijos maduros son los que no necesitan ayo, los que no necesitan protección, los que no necesitan una ley que le esté diciendo lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Los hijos maduros son los que pertenecen a Cristo, los que permanecen en Cristo, los que han sido bautizados en Cristo, los que tienen su fe puesta y depositada en Él, los que viven para Él, los que pertenecen a este linaje espiritual, son los únicos que reciben estas promesas del Señor. Creo que es una mañana importante, ya terminé. Creo que es una mañana importante para que nosotros podamos tomar un momento para examinar en nuestra mente si nos estamos comportando como hijos maduros de Dios o todavía somos esos hijos rebeldes que necesitan ayo. Creo que es una mañana importante para explorar en nuestra mente y en nuestro corazón si la forma en que nosotros nos miramos a nosotros mismos y nuestra identidad está fundada sobre el Padre, porque solamente alguien puede tener identidad de hijos cuando tiene una conexión directa y puntual con el Padre. ¿Lo escuchó? Solamente podemos recibir identidad de hijos cuando hemos recibido la revelación de la paternidad de Dios. Es un buen momento para explorar nuestra mente y pensar: ¿estoy fundando mi vida sobre lo que tengo, sobre lo que hago, sobre lo que me dicen? ¿O toda mi vida está fundamentada sobre el Señor, sobre su palabra, sobre lo que Él dice, sobre quién Él es? Mi pregunta para Dios: ¿quién soy yo? Así como preguntó Moisés. ¿Cuál es la respuesta que estoy recibiendo? ¿Cuál es la práctica que estoy viviendo? He entendido verdaderamente que mi vida está fundamentada sobre el Señor y es el Señor mi identidad. ¿O estoy tomando mi identidad de cualquier otra cosa? Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos. Porque es probable que algunos de nosotros en este lugar le prestamos tanta atención a lo que escuchamos que no vino del cielo, que el Señor está tratando de hablarte a tu mente, a tu corazón. Y nuestra mente está tan cerrada
que no podemos escuchar lo que Dios está hablando ahora. Escuchaste tanto que no sirves y que no lo vas a lograr, que no vas a tener éxito. Escuchaste tanta maldición que ahora el Señor te está diciendo que te ama y que te abraza y no lo crees.